Muy buenas noches. Hoy iniciamos la lección número 14 y en esta lección hablaremos sobre la perfecta ley de Dios. Sí, un repaso, más bien un comentario. En la lección anterior hemos visto que primeramente Dios salvó a su pueblo, liberó a su pueblo de la esclavitud, y luego ha dejado sus leyes, ¿verdad? Normas, decretos, estatutos, y lo que realmente está enseñando es esa relación que Dios quiere tener con su pueblo, con su hijo. Y para que esto tenga mayor seriedad, ha puesto testigos o recordatorios de cómo ellos iban a comportarse. Los fiscales eran los profetas, ¿verdad? Que daban el mensaje de Dios. Y muchos de esos mensajes no, a lo mejor no es el mensaje que querían escuchar, ¿verdad? Pero de parte de Dios siempre viene el juicio, pero también la salvación y en este caso las bendiciones si es que obedecían, ¿sí? Como también si desobedecían, venían las maldiciones. Y ahí recordamos los testigos, la ley, el himno, el canto, los cielos y la tierra. Entonces, avanzando en nuestra presentación, recordamos un poquito dónde estamos en la lección número 14 que estamos estudiando en este momento. Vemos, ya pasamos del Éxodo a lo que es la ley y en esta lección vamos a hablar sobre eso, acerca de la ley, la perfecta ley de Dios. Y nos queda mucho camino por recorrer, pero mirando un poco atrás, ya hicimos bastante, ¿verdad? En varias lecciones en donde hemos aprendido lecciones muy interesantes acerca de lo que Dios ha enseñado, ha dejado en su palabra, ¿sí? La creación, la caída, el diluvio, Babel, Abraham, Éxodo, y recordando o enfatizando más bien esa relación que Dios quiere con su pueblo, vemos que Él había llamado a un hombre, a Abraham, ¿verdad? Lo quitó de su lugar, de su tierra, ¿verdad? Y él obedeció, formó una familia, de esa familia viene la nación de Israel y a través de la nación de Israel, en- con la dirección de Dios, ¿verdad? El registro de su palabra y al mismo tiempo ellos tendrían esa responsabilidad de transmitir ese mensaje a la cultura pagana, ¿verdad? Marcando la diferencia con su conducta y entendemos de que el pueblo una y otra vez también ha fallado en esa responsabilidad, ¿verdad? Y necesitaba aprender Israel justamente eso, de que tenía que escuchar la palabra, la instrucción y hacer conforme a lo que Dios quería. En contrapartida, vemos que el hombre siempre quería fortalecer sus propias ideas. Eso lo vimos en Babel, como también en Egipto, como rechazando todo lo que venía de parte de Dios. Dios comenzó un programa y este programa era construir una nación. Le llamó a Abraham, le ha dado su ley, ¿verdad? Le ha dado su himno, su canto, un lugar de adoración, las instrucciones de cómo tenían que presentar esto y Dios mismo le ha rescatado primeramente para luego, para luego darle la instrucción, ¿verdad? Entonces entramos a nuestro tema, las leyes de Dios. Y una pregunta inicial, ¿cómo eran las leyes de Dios? ¿Sí? ¿Qué áreas abarcaban estas leyes? Y bueno, son más de 600 leyes. Estas leyes, específicamente 613 leyes, son generales y abarcan muchas áreas de la vida diaria que debieron preocupar a los israelitas. Por ejemplo, podemos citar esa relación con Dios, la idolatría, prácticas relacionadas a ella, la blasfemia, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, el templo, los sacerdotes, entre otros, ¿verdad? Que podemos citar y ver en este cuadro los sacrificios, la pureza, las donaciones, festivales, el año sabático, entre otros, ¿verdad?
Así como estamos observando aquí, podemos mencionar que realmente abarcan muchísimas áreas y todas estas áreas las encontramos, por supuesto, en esa ley, en esa perfecta ley del Señor. Así que vamos a ver un poco algunos ejemplos de, de cómo es esta ley, ¿verdad? Sabemos que Dios ha creado al hombre y Él es quien mejor sabe cómo cuidar al hombre, ¿verdad? Y por qué ha dado estas instrucciones al pueblo. Muchas de las leyes no explican todo lo que estaba pasando por la mente de Dios cuando decretó las leyes. Sin embargo, estas leyes muestran la preocupación de Dios por el bienestar de su pueblo, incluso si no llegaban a entenderlo plenamente. Si obedecían, serían bien cuidados. Vamos a mencionar tres ejemplos y este es el primer ejemplo y el ejemplo de que Dios mismo ya enseñó a su pueblo acerca de la cuarentena. ¿Sí? Actualmente entendemos más sobre esta propagación, la prevención de enfermedades infecciosas. Muchos hospitales y naciones ponen en cuarentena o aíslan a una persona que está infectada, ¿sí? Para evitar que se propague esa enfermedad. Sin embargo, en aquel tiempo los israelitas no tenían este entendimiento de la medicina. Aún así, Dios los protegió al darle leyes sobre cómo guardar la cuarentena. Específicamente en Levíticos capítulo 13, versículo 1 en adelante, encontramos este relato. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, si alguien tiene una hinchazón, una erupción o una decoloración de la piel que pueda convertirse en una enfermedad grave de la piel, esa persona debe ser llevada primeramente al sacerdote, a Aarón o a uno de sus hijos. ¿Con qué propósito, verdad? Para que este sacerdote lo pudiera examinar, ¿sí? Para que lo pudiera observar. El sacerdote entonces examina la parte afectada y si el vello de la zona afectada se ha vuelto de un color blanco y el problema parece estar más profundo que la piel, esta es una enfermedad cutánea grave y el sacerdote que la examina debe declarar a la persona ceremonialmente impura. Sin embargo, si la zona afectada de la piel es solo una decoloración blanca y no parece estar más profunda que la piel, y si el vello en la mancha no se ha vuelto blanco, el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena durante 7 días, ¿sí? En aislamiento. Al séptimo día, el sacerdote la volverá a examinar y si encuentra que la zona afectada no ha cambiado y que el problema no se ha extendido en la piel, el sacerdote la pondrá en cuarentena por 7 días más. Imagínense, ya le puso en cuarentena nuevamente otros 7 días más y una vez cumplido ese tiempo, los 7 días, lo examina de nuevo. Y si encuentra que la zona afectada ha disminuido y no se ha extendido, entonces el sacerdote declara a esta persona ceremonialmente pura. Era solamente una erupción, entonces la persona lavará su ropa y quedará ceremonialmente pura. Las instrucciones eran muy precisas y muy detalladas, muy prácticas y también muy necesarias en caso de que los sacerdotes necesitaran saber qué hacer, ¿verdad? Dios mostró una preocupación práctica por el cuerpo y la salud del hombre. Bueno, vamos a mencionar el segundo ejemplo. El primer ejemplo es la cuarentena de cómo Dios les ha enseñado que tenían que guardar por un periodo de 7 días, luego examinar, llevar al sacerdote otra vez 7 días y al final, si no ha avanzado, se le declara puro, ¿verdad? Y si es impuro, entonces debe seguir guardando cuarentena. El segundo ejemplo encontramos en número 19, en el ejemplo de la higiene, de lavarse. Dios dijo al pueblo que después de haber manipulado animales muertos o haber tocado un cadáver, ellos necesitaban bañarse, lavarse las manos, ¿verdad? Higienizarse. Tanto el cuerpo también la vestimenta. ¿Sí? Números 19 dice lo siguiente, después de sacrificar animales, el sacerdote posteriormente, ¿verdad? Le debe lavar su ropa y se bañará en agua.
el que toque el cadáver, el verso 11 dice, el que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer día y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. Bueno, hoy esto nos parece algo de sentido común, ¿verdad? Sabemos que la persona sí debe lavarse las manos. Es más, hoy en día al ingresar a un lugar, no sé, a un supermercado, en algún lugar donde frecuenta la gente encontramos el lavadero, ¿verdad? El jabón y nos lavamos constantemente, nos lavamos las manos. O sea, es tan común, pero sin embargo no fue así en aquel tiempo, ¿verdad? Para los israelitas. Vamos a mencionar esta situación. El Ignaz Semmelweis fue un médico húngaro, ¿sí? Que vivía a principios del siglo XIX. En el hospital de Viena donde trabajaba, descubrió que muchas mujeres que iban a dar a luz terminaban muriendo. Aunque hubieran entrado sanas, morían de una fiebre o de parto particular causada por una infección. La pregunta, ¿y por qué? Los médicos iban de un paciente a otro examinando los cadáveres de las mujeres fallecidas y luego iban directamente a tratar a pacientes sanos. Entonces, uno puede imaginar qué ocurrió ahí, qué le estaba pasando vamos a decir, esos microorganismos que causan esta enfermedad, ¿verdad? Le estaba contaminando en su propia sala de maternidad. El doctor descubrió que si los médicos se lavaban las manos entre paciente y paciente, morían menos mujeres. Entonces, propuso que los médicos se lavaran las manos con un limpiador antiséptico. Sin embargo, muchos médicos no estaban convencidos y se burlaron de él, ¿verdad? Como consecuencia, Ignaz sufrió una crisis nerviosa y acabó en un manicomio, ¿verdad? Muriendo en ese lugar, ¿verdad? No fue hasta después de su muerte cuando otros científicos descubrieron los gérmenes y pudieron explicar por qué lavarse las manos prevenía la propagación de los microbios. Bueno, Dios no explicó la idea de los gérmenes a los israelitas, ¿verdad? En aquel tiempo no había un microscopio que se pudiera observar y decir, bueno, esto es lo que está causando, ¿verdad? Este microorganismo. Pero sí les dio instrucciones prácticas sobre qué hacer en las situaciones cotidianas que enfrentaban. Al obedecer las instrucciones de Dios, se salvarían de las infecciones. Entonces, como introducción a nuestro estudio, vamos a quedar hasta aquí dos ejemplos de esta ley que Dios ya les enseñó acerca de la cuarentena. En segundo lugar, o segundo ejemplo, que Dios les enseñó la importancia de la higiene, del cuidado, no solo del cuerpo, sino también de la vestimenta para evitar la propagación de enfermedades que para nosotros hoy en día, después de esta pandemia, decimos, bueno, aprendimos a lavarnos las manos, ¿cierto? Y sabemos que previenen muchas enfermedades, pero ellos en aquel tiempo no tenían toda la información que hoy en día nosotros tenemos, ¿verdad? Pero aún así, Dios en su sabiduría ha dejado estas instrucciones para el pueblo para protegerle de las enfermedades, de las infecciones. Bueno, vamos a quedar hasta aquí por hoy. Continuaremos. Hay otro ejemplo que vamos a mencionar más adelante acerca de esto como una introducción a la lección número 14 que trata acerca de la ley perfecta de Dios.